El Señor esté con ustedes. Anuncio de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Que el Señor ilumine nuestra mente, que purifique nuestros labios e inflame nuestro corazón al escuchar su palabra. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa afuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor. Pidamos al Espíritu Santo que nos regale aquella inspiración, aquellas palabras, iluminaciones que necesitamos para nuestra vida. Cada quien necesita algo diferente, que a través de la palabra que hemos escuchado nos llevemos un alimento nutritivo para nuestra vida personal. ¿Qué palabra, qué frase de las que se leyeron te ha gustado, recuerdas, te ha llamado la atención? ¿Con cuál de todas las que has escuchado te quedas? Y yo quiero compartirles con la frase con la que me quedo de las lecturas de este domingo. Y quiero compartirles mi reflexión acerca de estas palabras. Dice al final, Hechos de los Apóstoles, que las comunidades cristianas, dice tres verbos, se consolidaban, que también se puede traducir como se construían. Las comunidades cristianas progresaban en la fidelidad al Señor. Las comunidades cristianas se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Se construían, progresaban, se multiplicaban, animadas por el Espíritu Santo. Y pensaba en nuestras comunidades, en nuestra iglesia hoy en día. En primer lugar, ¿qué es una comunidad cristiana? ¿Qué es una comunidad cristiana? Pues el Evangelio nos regala una definición de lo que es una comunidad cristiana. Dice que la gloria de Dios es que demos mucho fruto y que demos testimonio, nos manifestemos como discípulos suyos, discípulos de Jesús. Entonces, una comunidad cristiana somos los discípulos de Jesús. Y aquí estaría la primera enseñanza. ¿Qué tanto te sientes discípula, discípulo de Jesús? Fíjense, en eso consiste ser comunidad cristiana. Sigues al Señor, aprendes del Señor
Eres como María que está a los pies de Jesús, buscando escuchar en su palabra una iluminación, una inspiración para tu vida, porque eso significa ser discípulo de Jesús. Ir detrás del Señor donde quiera que vaya. Ser discípulo de Jesús entonces no es venir a la iglesia simplemente, no es participar de algún grupo, no es llamarse católico y ya, o hacer ciertas prácticas religiosas. Ser comunidad cristiana es de verdad ir detrás del Señor a donde nos lleve, así como llevó a los discípulos por muchos lugares. Es ser discípulo en tu trabajo, en tu familia, cuando te diviertes, cuando descansas, en el modo como nos relacionamos con las personas, que sepan que nuestro maestro, que nuestro guía es Jesús. Eso significa ser discípulos de Jesús. Comunidad cristiana. En segundo lugar, quiero detenerme en estos verbos. La comunidad se construía, progresaba, se multiplicaba. Y me llama la atención cómo dice Hechos de los Apóstoles que se construía la comunidad. Pablo está recién convertido. Pablo se ha unido a los cristianos, ha dejado de perseguirlos. Y dice que Bernabé se lo llevó a Jerusalén para presentarse a los demás cristianos, a los demás apóstoles. ¿Y qué sucede en Jerusalén? Que tienen miedo, porque dicen, este Pablo era el que nos perseguía. ¿Quién es este? ¿No estará disfrazado? ¿No será un espía? Y dudaban, tenían miedo de él. Pero Bernabé se los presenta y Pablo ya comienza a predicar libremente el Evangelio. Me hace pensar cómo nuestras comunidades cristianas desde el inicio se han construido aceptando al que es diferente. Las comunidades cristianas no son homogéneas. Esta parroquia, esta comunidad aquí reunida es diferente a la comunidad de la Esperanza de María, de San Agustín, pero también la realidad eclesial de esta ciudad es diferente a la de Chihuahua, donde yo soy, a la de Monterrey, a la de Chiapas. Sería muy rico que viéramos cómo, por ejemplo, los chapanecos celebran cada domingo, allá donde hay poquísimos sacerdotes, las celebraciones las presiden laicos o diáconos casados que celebran así su fe, porque no hay sacerdotes. No es lo mismo celebrar la fe aquí que en otras ciudades. No es lo mismo las comunidades cristianas en México, en el país de México, que pienso en una comunidad como Irak, como China, donde tienen que celebrar la fe de forma oculta. Otros países donde los cristianos son una extrema minoría, países asiáticos, por ejemplo. Cada comunidad cristiana es diferente, pero en la diversidad construimos la comunidad de los discípulos de Jesús. Pero nos cuesta mucho a nosotros aceptar esta diversidad. ¿Por qué? Porque nos sentimos como la comunidad de Jerusalén, amenazada ante lo diferente, ante lo diverso. Y hoy el Evangelio nos recuerda, ¿quieres construir la comunidad de los discípulos de Jesús? Ábrete también al que es diferente, al que piensa diferente. Hoy en nuestra iglesia hay también muchas maneras de pensar, muchos grupos, quienes están más de acuerdo con una cosa, en desacuerdo con otra, quienes siguen una cierta inspiración, que si un santo, que si una corriente apostólica, quienes están más dedicados a la educación, quienes a los enfermos, quienes son carismáticos, quienes se dedican a las misiones, y todos caben en la iglesia. Fíjense, hay la mentalidad de que la iglesia somos muy cerrados, pero en realidad la iglesia es de los grupos más plurales que pueda haber en el mundo. Cabemos todos, somos muy diferentes. Lo único que nos une es querer seguir al Señor, o lo que nos debe unir es querer seguir al Señor. ¿Cómo entonces construirnos como comunidad, progresar en nuestro crecimiento en la fe? Dejando a un lado las cosas que nos separan, las cosas que pensamos que son como un
un riesgo a nuestra libertad, a nuestra manera de pensar, dejar de ver al otro como una amenaza y ver en el otro un discípulo, una discípula de Jesús. También en tu iglesia hay diversidad, ¿no es cierto? Perdón, en tu casa, en tu familia hay diversidad. Tus hijos, hay muchos papás católicos que tienen hijos que se han apartado mucho de la fe, que ya piensan totalmente diferente. Algunos que ya tienen hijos que viven en unión libre, otros que están divorciados, otros que tienen pareja homosexual, por ejemplo, otros que siguen ciertas corrientes que no tienen mucho que ver con la comunión con Jesucristo, de índole política, de índole religiosa, de índole social, lo que quieran, filosófica. ¿Qué ha de hacer un padre cristiano ante esta diversidad? Lo que haría Jesús. Pregúntate, ¿qué haría Jesús con mi hijo que vive así o asado? Con mi hermana, con mi cónyuge, con esta vecina, con este amigo. ¿Qué creen que haría Jesús? ¿Romper la comunión? ¿Dejar de hablarles? ¿Dejar de anunciarles con la vida el Evangelio? No. Se trata de anunciarles el Evangelio no tanto con palabras, sino con las obras. Por eso dice la segunda lectura San Juan, en esto consiste el amor a Dios, en unir la fe con las obras. En la medida que ellos que son diferentes a ti te vean alegre, te vean cercano, te vean amable, coherente, en esa medida podrás también tú atraerlos a Jesús, si es que andan a lo mejor un poco perdidos. Podrán sentirse parte de tu fe y no aislados, no como rechazados. Porque la iglesia debe ser una comunidad de brazos abiertos, en el que todos quepan. Porque la iglesia, aunque hay muchos santos, también es una comunidad de pecadores. La iglesia es el cuerpo de Cristo que acoge a todos los hermanos. Como la comunidad cristiana que acogió a Pablo y luego en el caminar ha acogido a tantos. Pues yo te invito a que también, siendo cristiano o cristiana, abras tu corazón como discípulo y discípula de Jesús, lo abras también a lo que a lo mejor te choca, te cuesta aceptar, y que trates de ver qué Dios te pide ante esa realidad que crees que te amenaza, que Dios está buscando, cuál es su voluntad a través de esa situación, y te preguntes, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Porque así es como la iglesia se va construyendo. Así es como la iglesia va progresando, así es como la iglesia se va multiplicando. Pues que el Señor nos ayude, como dice el Evangelio, que seamos como esa vid que permanece, que seamos como los sarmientos que permanecen unidos a la vid, que es el Señor Jesús. Lo único realmente importante es que estemos unidos a Jesús, buscando siempre lo que nos une, no lo que nos separa y nos divide. Que así sea.